RCR en Perú 1036. Tenemos la gratísima visita y le agradecemos la amabilidad de siempre de atender a RCR, Red de Comunicación Regional, la doctora Ángela Grosch. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. A su vez es integrante del comité organizador de este excelente evento Gómez Perú 1036 y, para variar, ella es la presidenta del Encuentro Internacional. Qué gusto saludarla, doctora Grosch. Muy buenos días, José. Muchas gracias. Más bien, un saludo para la audiencia y buenos días para todos. Sí, antes de hablar del encuentro internacional, súper interesante porque se han visto temas de mucha trascendencia con presencia de expertos internacionales, CEOs internacionales. Vamos a hablar un poco de lo que ustedes han presentado hace 2 días de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, como es el abordaje integral de la minería ilegal e informal en el Perú. Han puesto el tema en agenda porque se está discutiendo bastante. Sí, justamente nosotros desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía veíamos que el tema de la minería informal y la minería ilegal era un tema de trascendencia que teníamos que trabajar todos en conjunto, porque esa es la idea. Nosotros hemos traído un estudio que hemos trabajado durante varios meses para no solamente hacer el diagnóstico, ¿no?, sino también para dar propuestas de solución. Y nos hemos dado cuenta que en realidad se requiere una propuesta integral y de diferentes ámbitos, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico, hemos visto en realidad preocupados las cifras que han salido, ¿no? Estamos hablando pues que la minería ilegal representa 22.700 millones de soles anuales, ¿no?, en pérdida 2.5% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de muchísimo dinero, sin contar con toda la afectación ambiental, de derechos humanos, de seguridad en general en el país. Y como lo han presentado en el estudio, está ido creciendo, sobre todo en los últimos años. Y eso en realidad es muy preocupante, ¿no? La producción no formal ha crecido de una manera exponencial. Totalmente. Y vemos también con preocupación que luego de 20 años el proceso de formalización minera pues no ha tenido los resultados que se esperaban. Solamente tenemos alrededor del 12% de mineros formalizados. Entonces, ahí nos hace replantear el tema y ver cómo se puede en realidad formalizar correctamente, conseguir y dar los incentivos reales para que se puedan los mineros informales estar formalizados y del otro lado combatir frontalmente la minería ilegal, que además está afectando ya actividades formales. Hemos visto en los últimos meses lo que ha sucedido en Patás, por ejemplo. La Poderosa, ¿no? Sí. Sí, es gravísimo. Vemos que inclusive hay 7 fallecidos en los últimos años. Sí. Hemos visto que ya han derribado una torre de alta tensión. Control de bandas criminales organizadas. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que es un tema que debemos como país abordar con urgencia y, como digo, de manera conjunta, porque es complejo el tema. Cuando hablamos de minería ilegal, definitivamente no podemos dejar al margen el tema de la producción ilegal de oro, ¿no? ¿Cuánto le significa al país esto? Bueno, como veíamos, esto representa en general el 2.5% del PBI, pero también hemos visto que la producción informal está llegando a 2.000 millones. Entonces, es altísimo el monto de producción también que llega, ¿no? Ahora, ustedes han presentado una serie de propuestas. ¿Cuáles son estas propuestas precisamente para lograr una formalización en el menor plazo, con la mayor eficiencia y integrar a esta cadena de productores ahora informales a la formalidad? Mira, el abordaje es sumamente amplio y se puede, digamos, resumir en 4 frentes. ¿Ya? Uno de ellos es orden interno. Se tiene que trabajar en un tema de orden interno porque, como bien ha señalado, la minería ilegal está unida también a otras actividades ilícitas como, ¿no?, el narcotráfico. O lo otro es el marco normativo. Tenemos que hacer ajustes en el marco normativo también para justamente evitar cualquier impunidad. Del otro lado tenemos que fortalecer instituciones. Tenemos que claramente trabajar articuladamente las diversas instituciones de fiscalización, pero además los gobiernos regionales, las mismas entidades públicas tienen que estar fortalecidas para poder trabajar. Y un último punto de abordaje es todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, la trazabilidad, por ejemplo, del oro, justamente el control en insumos, maquinaria, etc. Entonces, es, como te digo, un abordaje súper amplio, diferentes frentes
pero que se requiere hacer en conjunto para que realmente sea efectivo. Pero lo importante es, y se lo digo con toda sinceridad, ustedes han puesto este tema en debate y eso es lo interesante, ¿no? Porque hay que ponerle atención, no estamos midiendo las consecuencias no solamente económicas, sino medioambientales, ¿no? Totalmente, y de derechos humanos. O sea, aquí no vemos ningún tipo de respeto para nada de la vida del ser humano, ¿no? Ni de las condiciones de trabajo, inclusive se habla que hay niños trabajando. Entonces, no podemos dejar pasar este tema, ¿no? Y como bien señalas, nosotros hemos puesto el debate, pero la idea es mejorar las propuestas también, claro. ¿no? Quiero aprovechar estos minutos que usted nos está proporcionando porque tiene una agenda bastante nutrida. ¿Cuál es la primera impresión de Perú 2036? Mira, la verdad que estamos muy satisfechos con el evento. Hemos visto que se ha congregado inclusive en este ecosistema minero más personas que el año anterior, o sea, con lo cual es sumamente importante, pero además vemos con satisfacción que han asistido líderes internacionales, líderes nacionales, el sector empresarial, tenemos también proveedores, estudiantes. En verdad ha sido un espacio súper interesante de conversación en el cual hay muchos temas que se han puesto en la agenda, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el tema del abordaje de los trámites, ¿no? La tramitología, ¿no? Sí, sí, que además hemos escuchado al Premier también con satisfacción que desde el sector público son conscientes que hay aspectos de mejora ahí, ¿no? Él ha planteado el tener una ventanilla única en la cual las entidades desde el mismo SENACE, ¿no es cierto?, las diferentes entidades vinculantes que tengan que opinar, lo hagan en ese momento, y además tratando de reducir los plazos, que también tienen un costo para el país, como sabemos, ¿no? Entonces, y que además es importante también que no se reduzcan los estándares, sino que más bien se tenga también la fortaleza de las instituciones públicas para que cuenten con la información pertinente para poder emitir una opinión, que es un poco la idea de la ventanilla única con toda esta información conjunta. ¿Este mensaje del Premier da confianza? Mira, nos dice que claramente que el Premier y el sector público están trabajando y son conscientes de la importancia de la actividad minera para el país y también son conscientes de que hay aspectos de mejora. Entonces, vemos con buenos ojos realmente el mensaje del Premier. Ahora, hay un tema que siempre suele ser recurrente en Arequipa, ¿no? El caso de Tía María, ¿no? Tía María ya lleva 15 años postrado. Los arequipeños, un gran sector, con justa razón, reclama si eso no es viable su operatividad. El propio presidente del Consejo de Ministros dice que no está en agenda, ¿no? El ministro dijo que hay que ver cómo se trabaja desde las comunidades con la empresa. ¿Qué hacemos con Tía María en realidad? ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Todos los proyectos en realidad para salir adelante requieren de un acompañamiento del Estado y un trabajo también desde el sector empresarial. Interesante lo que usted dice, y el acompañamiento del Estado, ¿falta mucho? En ese caso, la verdad que no conozco el detalle justamente de este tema, pero siento que cada proyecto requiere el acompañamiento del Estado y ver justamente a través del diálogo dónde están estos espacios de mejora o en los cuales falta información también. Claro. ¿No? Entonces, y ese es el trabajo que se tiene que hacer, dar a todos los vinculados, a todas las personas que se encuentran en la zona y a todas aquellas personas interesadas, toda la información pertinente sobre el proyecto, ¿no? Porque a veces hay mitos también, entonces es entender completamente, la empresa tiene que también trabajar en ello, entiendo que lo han venido haciendo, pero requiere justamente este trabajo en conjunto. Ahora, el tema de las inversiones para el próximo año. Hay sin lugar a dudas, tenemos una cartera de proyectos 53.000 millones, ¿no? Suena atractivo a la vista, digamos, para la opinión pública, el aspecto mediático suena bien, pero traducido eso al abordaje, al aterrizaje, en realidad no estamos caminando a la velocidad que se quisiera, ¿no? Sí, justamente, bueno, a raíz de eso es que venimos hablando cómo mejorar en realidad la aprobación de los permisos, no solo en la actividad, digamos, ya para la fase de realizar los proyectos, ponerlos en valor, sino también en la etapa de exploración, ¿no? Nosotros, la semana pasada, se publicó un estudio con el IPE, ¿no? Sí. Que nos mencionaba que desde el 2008 al 2022 hay 23 proyectos que no salieron, ¿no es cierto? Y ello ha dado se habla, pues, de un costo muy importante para el sector público, ¿no es cierto? Tanto en términos de PBI, en términos de recaudación. 120.000 millones.
Sí, y 123.000 millones de recaudación, ¿no? Así es. Entonces, es sumamente importante, 0.8% de crecimiento económico al año. O sea, en vez de haber crecido 3.9%, hubiésemos crecido Y 4.7%. se pudo haber reducido pobreza a 1.700.000 peruanos. Ese es el punto, exactamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad importante ahora, considerando además la transición energética, Sí es. ¿no? El 70% de nuestra cartera es el cobre. Entonces, ¿cómo ponemos en valor esos proyectos de la manera adecuada, cumpliendo todos los estándares, pero de la manera más rápida posible? No podemos dejar pasar esa oportunidad el día de hoy. Yo tampoco puedo dejar de tocar el tema del encuentro internacional, usted lo ha presidido, ¿no? Interesante en realidad porque participación de países de América, Europa, Oceanía, ¿no? Compartiendo sus experiencias, ¿no? Sí, han sido 2 jornadas, 2 Así es. tardes sumamente interesantes. El primer día hemos tocado todo lo que tiene que ver con transición energética, minerales críticos, litio, economía circular, hidrógeno verde. Y el segundo día ha sido más bien desarrollo territorial, clústeres y la presentación de ICMM OSD Así es. y también el trabajo que venimos realizando desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía con las guías de debida diligencia en derechos humanos. Entonces ha sido la verdad que súper satisfactorio. Este año hemos realizado también el encuentro con el apoyo de cinco embajadas, ¿no es cierto? Australia, Canadá, Reino Unido, Suiza, bueno, y Perú. Entonces, a quienes agradezco, aprovecho para agradecer todo el soporte. Ha sido un éxito total el encuentro internacional también. Y nos llevamos con muchos desafíos comunes, ¿no? Y también aprendizajes internacionales. Y en realidad, ¿cuál es la primera lectura que se puede tener de Perú 1036 ya visto estos primeros 4 días? Mira, creo que tenemos como países muchos temas en común, muchos desafíos, como en realidad Perú compite pues, con otros países mineros. Y creo que también tenemos muchos aprendizajes que realizar, ¿no? Vemos, por ejemplo, el país aliado que en este Perú 2036 es Canadá, Sí. cómo trabajan, pongo por ejemplo en el caso de minerales críticos, ¿no? Cómo ellos han hecho un planeamiento y una estrategia, ¿no? Y en un trabajo dirigido en realidad con unos objetivos claros en el mediano y en el largo plazo. Entonces, creo que hay aprendizajes interesantes que podemos realizar nosotros también. Yo le agradezco infinitamente la gentileza que siempre tiene con RCR, doctora Ángela Grosjean, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, integrante del comité organizador de este evento modélico como es Perú 1036 y a la par también ella ha presidido el encuentro internacional. Ha sido un gusto conversar como siempre con usted, muy amable. Gracias.